Mi nombre es Benito Yáñez, y esta es la historia de cómo me convertí en una prueba viviente de uno de los secretos más oscuros del mundo de la genética avanzada. Antes de sumergirnos en los abismos de esta narración, permítanme presentarme. Soy un científico y agente libre formado en misiones especiales, entrenado para las misiones peligrosas y sensibles para defender a la humanidad de los horrores que algunos desalmados producen en pos de conseguir poder y dinero. ¿Mi especialidad? Operaciones encubiertas. Nunca he sido el tipo de persona que se contenta con seguir órdenes sin cuestionar, siempre he necesitado saber que mis acciones servían para algo más grande que yo. Esa necesidad de tener un propósito me llevó a organizar una misión que cambiaría mi vida para siempre. La empresa en el centro de esta historia es Gentech, una organización que en la superficie se presentaba como la vanguardia de la investigación biotecnológica. Con instalaciones que parecían más un campus universitario de élite que un complejo científico, Gentech había logrado cultivar una reputación impecable. Sin embargo, detrás de sus galardonados avances en medicina y genética, se ocultaba una verdad mucho más siniestra. Fui asignado para infiltrarme en la empresa tras una serie de informes confidenciales que sugerían que la empresa estaba llevando a cabo experimentos humanos sin los permisos necesarios. Lo que mis contactos temían, y lo que yo descubriría, era inimaginablemente peor. La misión era clara: infiltrarme en Gentech como uno de sus científicos, recopilar pruebas de sus posibles actividades ilegales, y si eran ciertas, ponerles fin. Adopté la identidad de un biólogo molecular con un currículum impresionante, gracias a mi propia experiencia y mis contactos. La infiltración fue sorprendentemente sencilla. Gentech estaba ansiosa por traer nuevos talentos a su equipo, especialmente aquellos con credenciales tan destacadas como las que mi identidad falsa sugería. Durante las primeras semanas, me dediqué a observar y aprender todo lo que podía sobre la empresa, su gente, y lo más importante, sus secretos. Sin embargo, mi presencia no pasó desapercibida. Desde el principio, sentí la mirada inquisitiva de mis colegas y superiores, como si pudieran percibir que había algo diferente en mí. La paranoia se convirtió en mi compañera constante, recordando que el más mínimo desliz podría no solo poner en peligro mi misión, sino también mi vida. A pesar de las dificultades, no me permití desviarme de mi objetivo. Sabía que las respuestas que buscaba, los secretos oscuros que Gentech luchaba por ocultar, estaban ocultos en algún lugar dentro de esas paredes. Y estaba decidido a descubrirlos, sin importar el precio. Lo que no sabía en ese momento era cuán profundo tendría que adentrarme en la oscuridad para encontrar la verdad. La misión que inicialmente parecía ser una infiltración rutinaria pronto se transformaría en una lucha desesperada por la supervivencia, revelando horrores que desafían la comprensión humana. Así, armado con nada más que mi ingenio y la determinación de sacar la verdad a la luz. Mis primeras semanas en Gentech transcurrieron con una mezcla de fascinación y desasosiego. Cada día, al cruzar las puertas de cristal del complejo, me adentraba en un mundo de ciencia de vanguardia, una fachada pulida que ocultaba verdades más oscuras. Mis tareas iniciales eran rutinarias, diseñadas para integrarme en el equipo y familiarizarme con los proyectos en curso. Sin embargo, mi verdadera misión estaba siempre presente en mi mente: buscar cualquier indicio de los experimentos con humanos que se rumoreaba que estaban llevando a cabo. La empresa era un coloso de la innovación, con múltiples departamentos dedicados a diversas ramas de la biotecnología. Desde terapias genéticas revolucionarias hasta avances en la edición de genes CRISPR, Gentech parecía estar en la vanguardia de cada gran descubrimiento científico. Pero bajo esta superficie de logros científicos, empezaron a surgir anomalías. Mis sospechas comenzaron a materializarse una tarde mientras revisaba informes de varios proyectos. Noté discrepancias en los registros de suministros, cantidades significativas de reactivos y equipos especializados parecían desviarse hacia un departamento no especificado. Intrigado, traté de rastrear estos recursos, pero mis accesos estaban restringidos. Era claro que partes de la organización estaban envueltas en un velo de secreto que ni siquiera los empleados de alto nivel podían penetrar. Decidido a profundizar, comencé a observar las idas y venidas dentro de Gentech. Había un flujo constante de personal y materiales hacia una sección del complejo que, curiosamente, no aparecía en los planos oficiales a los que tenía acceso. Ese ala restringida se convirtió en el foco de mi atención.
La seguridad alrededor de esta área era palpablemente más intensa, con guardias armados y sistemas de acceso biométrico que bloqueaban las entradas. La oportunidad de entrar surgió de manera inesperada. Durante una reunión de equipo, se mencionó un problema con uno de los sistemas de refrigeración en el ala restringida, un problema que afectaba potencialmente a muestras críticas para la investigación. Aprovechando mi experiencia previa con sistemas similares, me ofrecí voluntariamente para ayudar. Mi oferta fue recibida con una mezcla de sorpresa y alivio, y después de una breve deliberación, me asignaron al equipo de solución de problemas. Acompañado por un miembro de seguridad, me dirigí hacia el ala restringida. El cambio en la atmósfera fue inmediato y sofocante. Los pasillos, más estrechos y menos iluminados, conducían a una serie de laboratorios y cámaras de contención. Aunque mi acceso seguía siendo limitado, lo que vi fue suficiente para confirmar mis temores. Detrás de gruesos paneles de vidrio, pude vislumbrar siluetas de lo que parecían ser sujetos de prueba, aunque su naturaleza exacta me fue imposible de determinar en ese breve momento. Tras solucionar el problema técnico, regresé a mi área de trabajo habitual, pero mi mente se quedó atrapada en lo que había visto. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando un cuadro mucho más siniestro de lo que había imaginado. Gentech estaba involucrada en algo que iba mucho más allá de la ciencia convencional, algo que rozaba los límites de la ética y la moralidad. Con esta revelación, mi misión cobró una nueva urgencia. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de exponer las posibles atrocidades ocultas tras los muros de Gentech. Lo que había comenzado como una operación encubierta se transformó en una cruzada personal contra la oscuridad que se ocultaba en el corazón de la ciencia moderna. Era un camino peligroso, pero era un camino que estaba decidido a seguir hasta el final. A medida que las semanas se convertían en meses, mi doble vida en Gentech se tornaba cada vez más compleja. Los indicios que había reunido me impulsaban con una urgencia que rozaba la obsesión. Sabía que en algún lugar dentro de aquel laberinto de ciencia y secretos se encontraba la clave para desentrañar los experimentos inhumanos que Gentech estaba llevando a cabo. La existencia de un laboratorio secreto ya no era una mera suposición, era una certeza. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde bajo el pretexto de avanzar en mis proyectos asignados, decidí emprender una exploración más audaz. Mis observaciones previas me habían llevado a identificar un patrón en los movimientos del personal de seguridad. Utilizando este conocimiento, calculé un intervalo de tiempo en el que podría moverme con menor riesgo de ser detectado. Con el corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de ser descubierto, me aventuré hacia el sector donde se encontraba la entrada al laboratorio secreto. La tensión era palpable en cada paso que daba por los pasillos desiertos, iluminados únicamente por la luz tenue de las lámparas de emergencia. Mis sentidos estaban agudizados al máximo, atento a cualquier sonido que pudiera indicar que mi presencia había sido descubierta. Finalmente, llegué a una sección del complejo que parecía abandonada, o al menos desprovista del ajetreo característico de las áreas operativas. Frente a mí, una puerta de aspecto ordinario, sin distintivos que revelaran su importancia. Sin embargo, el pesado sistema de seguridad que la custodiaba hablaba de lo contrario. Era una puerta que Gentech no quería que nadie atravesara. Recordando los detalles técnicos que había observado durante mi visita al ala restringida, saqué un pequeño dispositivo electrónico que había ensamblado en secreto, diseñado para interferir con los sistemas de cierre. Con cada segundo que pasaba, la posibilidad de ser capturado crecía, pero la necesidad de saber superaba el miedo. Tras unos momentos tensos, el dispositivo emitió un sonido de confirmación: el sistema de seguridad había sido neutralizado. Empujé la puerta con cautela, adentrándome de nuevo en el corazón oscuro de Gentech. Los pasillos aquí eran aún más estrechos, las luces más tenues, creando una atmósfera opresiva que pesaba sobre mí como una losa. La ausencia de sonidos era inquietante, un silencio que parecía gritar los secretos que se ocultaban tras cada puerta. Siguiendo el mapa mental que había construido de ese área, me dirigí hacia lo que creía que sería el centro de las operaciones clandestinas. No tardé en encontrar evidencias de experimentación, cámaras de contención vacías con rastros de ocupación reciente, documentos esparcidos que hablaban de procedimientos y resultados sin el más mínimo respeto por la ética científica, y equipos que no podían tener otro propósito que el de manipular la esencia misma de la vida humana.
Fue en ese momento, mientras absorbía la magnitud de lo que Gentech estaba haciendo, que escuché el sonido de pasos acercándose. Mi corazón se detuvo. Rápidamente, busqué un lugar donde esconderme, encontrando refugio en la sombra de una gran pieza de equipo. Desde mi escondite, observé a un grupo de científicos y guardias de seguridad pasar por el corredor, discutiendo sobre ajustes a los procedimientos de contención y la planificación de nuevas fases de experimentación. Esperé, conteniendo la respiración, hasta que sus pasos se desvanecieron en la distancia. Al salir de mi escondite, comprendí la magnitud de mi descubrimiento y el peligro que representaba. Gentech no solo estaba llevando a cabo experimentos prohibidos, estaba jugando a ser Dios, sin considerar las consecuencias. Con las pruebas recogidas y la determinación de poner fin a esta atrocidad, me preparé para la siguiente fase de mi misión. Lo que había comenzado como una infiltración para recopilar información ahora se convertía en una cruzada para exponer y detener los horrores ocultos dentro de Gentech. Pero primero, debía escapar de este laberinto de pesadillas, un desafío que pondría a prueba cada habilidad que poseía. Tras mi incursión en el corazón oscuro de Gentech, cada día en el complejo se volvía más asfixiante, como si las paredes mismas conspiraran para encerrar los secretos que yo ahora portaba. La evidencia que había logrado recolectar era incriminatoria, pero sabía que no sería suficiente. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que no pudiera ser desmentido ni ocultado bajo capas de burocracia y desinformación. Con este objetivo en mente, comencé a planear cómo podría acceder nuevamente al laboratorio secreto y obtener la información necesaria para desmantelar la operación. Mis días transcurrían entre la investigación oficial que se me había asignado y la búsqueda de oportunidades para adentrarme una vez más en las profundidades del complejo. Fue durante una de estas incursiones nocturnas, armado con una cámara oculta y diversos dispositivos de espionaje, que experimenté uno de los momentos más perturbadores de mi misión. Mientras me deslizaba por los corredores en sombras, una voz rompió el silencio, deteniendo mis movimientos y helando mi sangre. Era débil, apenas un susurro entre el zumbido de los sistemas de ventilación, pero indudablemente humana. «Ayuda, por favor». Se escuchaba con una desesperación que resonaba en las paredes metálicas. Siguiendo el sonido, llegué a una puerta semiabierta desde donde parecía emanar la voz. Con cautela, empujé la puerta, revelando una escena que se grabaría en mi memoria para siempre. Ante mí, en una cámara de contención iluminada tenuemente, yacía una figura humana, conectada a una maraña de tubos y cables. La piel, donde era visible, mostraba signos de experimentación genética, áreas donde la textura no parecía humana, marcas de inyecciones y cirugías recientes. Pero era su mirada lo que me golpeó más fuerte, una mezcla de dolor, miedo y súplica que trascendía el sufrimiento físico. Sabía que no podía liberar a esta persona sin comprometer mi misión, y lo que era más importante, sin poner en riesgo su vida y la mía. Sin embargo, no podía simplemente marcharme y dejarla en ese estado de tortura. En un impulso, me acerqué a él, buscando alguna forma de comunicarme sin alertar a los guardias y personal que estuviera en las instalaciones. «Voy a ayudarte», le susurré, más como una promesa a mí mismo que como una garantía. La respuesta fue una mirada de agradecimiento mezclada con resignación, como si entendiera la futilidad de la situación. Regresé a la sombra de los corredores, llevándome no solo las imágenes capturadas por mi cámara, sino también el peso de esa mirada. Ahora, más que nunca, estaba decidido a desmantelar Gentech y exponer sus crímenes al mundo. Pero para hacerlo, necesitaba sobrevivir y escapar con las pruebas. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de actividad frenética, mientras preparaba mi siguiente, y esperaba, final incursión en el laboratorio secreto. Cada encuentro con mis colegas, cada interacción con el personal de seguridad, era un recordatorio del peligro que corría. Pero la voz en la oscuridad me impulsaba, un constante recordatorio de lo que estaba en juego. Fue en esta tensa atmósfera, jugando al gato y al ratón con las fuerzas de seguridad de Gentech, que preparé el escenario para lo que sería mi más audaz movimiento. Armado con conocimiento, tecnología y una determinación forjada en la oscuridad de aquel laboratorio, estaba listo para enfrentarme a lo que viniera. La batalla por la verdad estaba a punto de alcanzar su punto culminante, y yo estaba en el centro del huracán.
La noche elegida para otra incursión en el laboratorio secreto de Gentech estaba envuelta en una oscuridad casi tangible, como si presagiara los eventos que estaban por desencadenarse. Con cada herramienta y dispositivo de espionaje preparados minuciosamente, me adentré en el complejo, moviéndome con una mezcla de determinación y precaución que había afinado durante meses de infiltración. Sin embargo, lo que encontré al llegar a las profundidades del laboratorio superó cualquier escenario que hubiera imaginado. Una alarma resonaba, perforando el silencio con su urgencia mientras luces estroboscópicas iluminaban intermitentemente los pasillos. Al principio, pensé que mi presencia había sido detectada, pero pronto me di cuenta de que el caos era el resultado de algo mucho más grave. Uno de los sujetos de prueba había escapado de su confinamiento. El laboratorio se había transformado en un campo de batalla. Científicos y personal de seguridad corrían en todas direcciones, algunos intentando parar la situación, otros simplemente buscando escapar del horror que se había desatado. Entre la confusión, capté destellos de lo que solo podía ser el sujeto fugado, una figura distorsionada por la manipulación genética, moviéndose con una velocidad y agilidad sobrehumanas, atacando a todo aquel que se cruzaba en su camino. Mi primer impulso fue retroceder, reconsiderar mi plan ante este giro inesperado. Sin embargo, la determinación de exponer a Gentech e intentar poner fin a sus atrocidades me empujó hacia adelante. Utilizando el caos a mi favor, avancé, esquivando tanto al personal de seguridad como al sujeto fugado, consciente de que esta podría ser mi única oportunidad para obtener las pruebas definitivas que necesitaba. Mientras me adentraba en el corazón del laboratorio, me encontré con escenas de destrucción y desesperación. Las cámaras de contención estaban abiertas, documentos y equipos esparcidos por el suelo, testimonio del pánico que había invadido a quienes una vez habían jugado a ser dioses. En uno de los laboratorios, encontré una terminal aún operativa. Con las manos temblorosas, pero guiado por una voluntad férrea, transferí archivos críticos a mi unidad de almacenamiento segura, grabando cada segundo de mi acción con la cámara oculta en mi ropa. Fue entonces cuando lo escuché, un rugido gutural que heló mi sangre, anunciando la presencia del sujeto fugado. Ocultándome detrás de una mesa de laboratorio volcada, lo vi pasar, una criatura de pesadilla que era tanto víctima como monstruo, producto de las ambiciones desmedidas de Gentech. Su mirada se cruzó con la mía por un instante, un encuentro que grabó en mi alma la tragedia de su existencia. Con las pruebas aseguradas, sabía que debía escapar antes de que la situación se volviera completamente insostenible. Movilizándome con una mezcla de sigilo y velocidad, logré evadir tanto al personal de seguridad como al sujeto fugado, cada paso alejándome de la oscuridad del laboratorio y acercándome a la posibilidad de exponer las atrocidades cometidas por Gentech. Al llegar a la superficie, el aire fresco de la noche nunca había sido tan dulce, aunque estaba teñido con el sabor amargo de las revelaciones que llevaba conmigo. Mientras me alejaba del complejo, una explosión sacudió el suelo, lanzando una columna de fuego hacia el cielo. Gentech haría lo que fuera necesario para encubrir sus secretos, incluso destruir sus propios laboratorios. La fuga del sujeto de prueba había sido un desastre no planeado, pero en su caos, encontré la oportunidad de revelar al mundo las sombras que se escondían detrás de los muros de Gentech. Con las pruebas en mi poder, estaba listo para enfrentarme a la siguiente fase de mi misión, exponer la verdad y asegurar que se hiciera justicia. Tras mi dramática fuga del complejo de Gentech, las sombras de la noche se convirtieron en mi refugio, ocultándome de aquellos que sin duda si se enteraban de mi incursión me buscarían y mi vida no valdría nada. Mi mente estaba en un torbellino, procesando tanto el terror de lo que había presenciado como el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre mis hombros. Las pruebas que había conseguido eran explosivas, suficientes para desmantelar Gentech y exponer sus horrores a la organización que me había contratado. Sin embargo, era consciente de que el camino hacia la justicia estaría plagado de obstáculos y peligros. Fue durante esos momentos de incertidumbre cuando encontré a unos aliados inesperados. Mientras me escondía en las sombras, observando cautelosamente los movimientos alrededor del complejo, dos figuras se aproximaron sigilosamente. Por un momento, el instinto me gritó que corriera, pero algo en su postura me hizo dudar. No llevaban las insignias del personal de seguridad de Gentech, en cambio, parecían tan fuera de lugar como yo en ese entorno hostil. Con una mezcla de precaución y curiosidad, decidí enfrentarme. Fue entonces cuando reconocí a Elena y Marco,
dos empleados de Gentek que, como yo, habían descubierto la verdad sobre la empresa y buscaban desesperadamente una forma de detener sus experimentos. Al parecer se habían percatado de mis movimientos y me habían seguido esa noche. Elena era una investigadora en el departamento de genética, mientras que Marco trabajaba en seguridad informática. Sus habilidades y conocimientos complementarios serían cruciales para descubrir la magnitud de las atrocidades de Gentek, aunque hasta ahora, habían carecido de un plan concreto para exponerlas. La inicial desconfianza dio paso a una alianza forjada en la urgencia de nuestra causa común. Compartimos información, uniendo las piezas de un rompecabezas que revelaba una imagen aún más oscura de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Juntos, decidimos que nuestra mejor oportunidad para exponer a Gentek y detener sus experimentos sería filtrar las pruebas a la prensa y contactar con agencias gubernamentales. Para ello era necesario que me pusiera en contacto con las personas para las que yo trabajaba y por las que yo estaba en esta situación. Sin embargo, sabíamos que el camino sería peligroso. Gentek tenía recursos y motivos para silenciarnos antes de que pudiéramos actuar. Necesitábamos un plan que nos permitiera operar bajo el radar, evitando la detección mientras preparábamos nuestra jugada maestra. Durante días, trabajamos en la sombra, utilizando nuestros conocimientos internos del complejo y sus sistemas para mover las pruebas de manera segura y establecer canales de comunicación con el exterior. Pero nuestra actividad no pasó desapercibida. Una noche, mientras nos reuníamos en un escondite improvisado para coordinar el siguiente paso, fuimos sorprendidos por un equipo de seguridad de Gentek. La batalla que siguió fue frenética, una lucha desesperada por la supervivencia. Aunque estábamos en desventaja numérica, nuestra determinación jugó a nuestro favor. Marco, con su entrenamiento en seguridad, lideró nuestra defensa, mientras que Elena y yo nos enfocábamos en asegurar las pruebas y la huida. La confrontación dejó en claro que Gentek no se detendría ante nada para proteger sus secretos. Aunque logramos escapar, no todos salimos ilesos. Marco sufrió heridas que necesitaban atención médica urgente, un recordatorio brutal de los riesgos a los que nos enfrentábamos. Sin embargo, lejos de desanimarnos, el ataque reforzó nuestra resolución. Conscientes de que el tiempo se agotaba y que nuestras oportunidades de exponer a Gentek se estrechaban, aceleramos nuestros preparativos para la filtración de las pruebas. Esa noche, bajo el velo de la oscuridad y con el eco de la batalla aún resonando en nuestros oídos, juramos que las víctimas de Gentek no serían olvidadas. Estábamos decididos a hacer todo lo necesario para asegurar que la verdad saliera a la luz, sin importar el precio personal. Nuestra alianza, formada en circunstancias extraordinarias, se había convertido en nuestra mayor fortaleza, y juntos, estábamos listos para enfrentarnos a lo que viniera. Los días que siguieron a nuestra emboscada se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Con Marco recuperándose lentamente y bajo el cuidado de un médico de confianza, Elena y yo intensificamos nuestros esfuerzos para preparar el terreno para la filtración de las pruebas contra Gentek. Nuestro plan era meticuloso, pero sabíamos que el más mínimo error podría ser fatal. En medio de nuestra preparación, recibimos información crítica a través de los canales internos que Marco había instalado antes de su lesión. Gentek estaba acelerando un proyecto denominado Némesis, una serie de experimentos que prometían ser aún más peligrosos y éticamente más cuestionables que todo lo que habíamos descubierto hasta ahora. La sensación de urgencia se intensificó, teníamos que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Decidimos infiltrarnos una vez más en el complejo, esta vez para obtener información específica sobre el proyecto Némesis. Nuestro objetivo era claro: recopilar datos que no solo expusieran las atrocidades pasadas de Gentek, sino que también previnieran las futuras. La operación requería de una precisión quirúrgica, y cada paso estaba calculado al detalle para evitar la detección. La noche elegida para nuestra incursión estaba envuelta en una neblina espesa, una aliada inesperada que ocultaba nuestros movimientos mientras nos deslizábamos hacia el complejo. Aprovechando una vulnerabilidad en los sistemas de seguridad que Marco había identificado previamente, logramos acceder al complejo sin ser detectados. Nuestro destino era una nueva ala del laboratorio, profundamente enterrada bajo la superficie, donde se llevaban a cabo los experimentos del proyecto Némesis. A medida que descendíamos a las profundidades del complejo, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva.
Los pasillos estrechos y las luces parpadeantes creaban un ambiente casi claustrofóbico. Pero lo que encontramos en el laboratorio del proyecto Némesis superó nuestras peores pesadillas. El área estaba dividida en múltiples secciones, cada una dedicada a diferentes aspectos del proyecto. Una de estas secciones albergaba cámaras de contención similares a las que había visto en mis incursiones anteriores, pero las criaturas que contenían eran distintas a todo lo anterior. Eran híbridos, combinaciones grotescas de ADN humano y animal, cada uno mostrando distintos grados de conciencia y sufrimiento. Era evidente que Gentech había cruzado el umbral de la ética y moral. Otra sección estaba dedicada a la investigación en armamento biológico, utilizando los hallazgos de sus experimentos genéticos para desarrollar virus y patógenos con potencial de convertirse en armas. Los documentos que logramos fotografiar hablaban de pruebas y resultados que harían temblar a cualquier ser con un ápice de conciencia. Pero fue en la sección central del laboratorio donde encontramos lo que sería la pieza central de nuestra filtración, los planes de Gentech para comercializar los resultados del proyecto Némesis. No solo estaban jugando a ser dioses, sino que planeaban vender sus creaciones al mejor postor, sin importar las consecuencias éticas y morales. El acopio de pruebas fue un proceso tenso y frenético. Cada minuto en el laboratorio aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Sin embargo, logramos salir del complejo con la información que necesitábamos, aunque no sin enfrentarnos a varios momentos críticos que pusieron a prueba nuestra determinación y habilidades. Una vez a salvo, con las pruebas en la mano, sabíamos que lo que teníamos era suficiente para no solo exponer a Gentech, sino también para iniciar una reacción en cadena que podría cambiar el curso de la biotecnología para siempre. Sin embargo, éramos dolorosamente conscientes de que el camino hacia la exposición pública estaría lleno de obstáculos y peligros, con fuerzas poderosas dispuestas a hacer cualquier cosa para mantener sus secretos ocultos. Con la determinación forjada en las profundidades del laboratorio de Gentech, nos preparamos para la siguiente fase de nuestra misión, conscientes de que cada acción que tomáramos a partir de ahora determinaría no solo nuestro destino, sino también el de innumerables inocentes atrapados en la vorágine de la ambición desmedida de Gentech. El amanecer nos encontró exhaustos pero decididos, refugiados en una ubicación segura lejos del alcance inmediato de Gentech. Las pruebas recolectadas durante nuestra incursión al proyecto Némesis eran abrumadoras, no solo por su contenido, sino por las implicaciones de su existencia. Mientras Elena y yo revisábamos los documentos y las imágenes, la magnitud de lo que Gentech estaba planeando se hizo dolorosamente clara. El proyecto Némesis, lejos de ser un experimento aislado, era la punta de lanza de un esfuerzo mucho más grande y más siniestro. Gentech había cruzado todas las líneas éticas imaginables, fusionando ADN humano con el de distintas especies animales para crear híbridos diseñados para fines específicos, algunos para la guerra, otros para espionaje, y algunos más perturbadores aún, para el entretenimiento de los más ricos. La comercialización de estas criaturas estaba avanzada, con prototipos ya mostrados a posibles compradores. Mientras digeríamos la información, una revelación en particular nos dejó helados. Entre los documentos, encontramos referencia a un evento de demostración planeado para llevarse a cabo en una ubicación secreta, donde Gentech presentaría sus avances a un selecto grupo de clientes potenciales. Este evento no solo pondría a estas abominaciones en el mercado, sino que legitimaría el tráfico de seres creados a través de la manipulación genética. Era evidente que detener este evento era ahora nuestra máxima prioridad. La planificación para interceptar y sabotear el evento de demostración consumió los siguientes días. Nuestra estrategia tenía que ser impecable, un fallo no solo pondría fin a nuestras esperanzas de exponer a Gentech, sino que también nos costaría la vida. Afortunadamente, con ayuda de la organización que me había infiltrado y con los documentos que habíamos sacado había suficiente información para deducir la ubicación del evento. Era un sitio remoto, elegido por su privacidad y seguridad, pero eso también significaba que tendríamos la ventaja de un terreno desconocido para Gentech, donde podríamos operar sin ser detectados hasta el momento crítico. El día del evento, nos infiltramos en la ubicación horas antes de la llegada de los invitados como parte del personal de asistencia. El lugar era una fortaleza moderna, equipada con la última tecnología en seguridad.
Sin embargo, los preparativos para el evento habían introducido vulnerabilidades en el sistema que Marco nos ayudó a explotar desde su escondite seguro. Mientras explorábamos el sitio, descubrimos que Gentech había llevado la crueldad a un nuevo nivel. Las criaturas destinadas a ser demostradas eran mantenidas en condiciones deplorables, encerradas y aisladas hasta su presentación. Una de ellas, un híbrido con rasgos visiblemente humanos, nos miró directamente a los ojos, una mirada que reflejaba una inteligencia y un sufrimiento que me dejaron sin aliento. En ese momento, supe que no estábamos allí solo para detener a Gentech, sino para dar voz a aquellos que no podían hablar. Utilizando dispositivos de interferencia electrónica, logramos desactivar temporalmente los sistemas de seguridad internos, dándonos una ventana de tiempo crítica para actuar. Nuestra intención era usar este periodo para recopilar evidencia en vídeo del evento, mostrando tanto a los participantes como a las criaturas, y luego transmitirlo en vivo a través de canales que la organización había asegurado con la ayuda de aliados externos. Sin embargo, justo cuando estábamos por ejecutar nuestro plan, fuimos descubiertos por la seguridad de Gentech. Lo que siguió fue un caos absoluto. Mientras Elena y yo luchábamos por mantenernos un paso por delante de nuestros perseguidores, una explosión sacudió el lugar. En la confusión, algunas de las criaturas fueron liberadas de sus contenedores, sumando un nuevo nivel de terror a la situación. En medio del caos, logramos transmitir algunas imágenes del evento, exponiendo la verdadera naturaleza de Gentech al mundo. Pero nuestra victoria fue agridulce. En nuestra huida, nos vimos obligados a dejar atrás a las criaturas, incluido el híbrido que había capturado mi mirada, a su suerte. Mientras nos alejábamos del lugar, las llamas comenzaron a consumir la estructura, un faro de advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la ética sacrificada en el altar de la ciencia sin conciencia. Habíamos descubierto los hechos parcialmente, sí, pero a un precio que aún estábamos por comprender completamente. La lucha estaba lejos de terminar, y las sombras que habíamos desenterrado se extenderían mucho más allá de las llamas que ahora consumían el sitio del evento de demostración. Cuando contactamos de nuevo con Marco y la organización, nuestra pequeña victoria se vino abajo. Al parecer el incidente que había provocado el incendio también había impedido las comunicaciones hacia el exterior. Tal vez alguien con nuestro mismo objetivo había decidido acabar con la gran empresa aprovechando que sus efectivos se encontraban allí, pero había bloqueado nuestra emisión, lo que destruía nuestro plan de revelar lo ocurrido. A pesar de los riesgos, decidimos que nuestro siguiente paso sería regresar al complejo de Gentech para obtener registros físicos y muestras biológicas de los experimentos para poder denunciar los hechos. La infiltración al complejo de Gentech fue el desafío más grande al que nos habíamos enfrentado. Evadiendo la seguridad mejorada y utilizando toda nuestra astucia y habilidades, logramos acceder a los laboratorios centrales. Lo que encontramos allí reafirmó nuestra resolución: archivos detallados de cada experimento, muestras de tejido de las criaturas, y lo más impactante, registros de ventas y acuerdos con organizaciones criminales y gobiernos corruptos. Con las pruebas en la mano, iniciamos la siguiente fase de nuestro plan. Utilizamos la red de confianza que Marco y la organización habían estado construyendo para entregar nuestra información. Mientras, sabíamos que nuestra lucha seguía adelante. Recordándonos el precio de la ciencia sin conciencia y el valor de la resistencia ante la injusticia. Nosotros, los arquitectos de su desmantelamiento, nos encontramos en una posición inesperadamente vulnerable. Nuestra red de aliados comenzó a mostrar fisuras bajo la presión de fuerzas ocultas, y fue dentro de esta turbulencia donde la traición encontró su camino hacia nosotros. Elena, Marco y yo habíamos estado preparando nuestro siguiente paso para asegurar que los crímenes de Gentech no quedaran impunes y que sus víctimas recibieran justicia. Sin embargo, lo que no anticipamos fue que uno de nuestros aliados de más confianza, alguien que había estado con nosotros desde el inicio de nuestra cruzada, estaba jugando un doble juego. La revelación llegó como un mazazo. Documentos confidenciales y comunicaciones críticas que habíamos compartido con nuestros aliados comenzaron a aparecer en manos de aquellos que buscaban desacreditarnos. Inicialmente, atribuimos estas filtraciones a una brecha en nuestra seguridad digital, pero una revisión más profunda reveló una verdad más sombría: la traición provenía de dentro. Con el corazón triste y la desconfianza nublando nuestro juicio,
comenzamos a rastrear la fuente de la filtración. Fue un proceso doloroso, lleno de sospechas y acusaciones veladas, que amenazó con desgarrar el frágil tejido de nuestra alianza. Finalmente, las pruebas nos llevaron a una conclusión devastadora: uno de nuestros aliados, alguien a quien habíamos confiado nuestras vidas, había estado vendiendo información a una facción. Con lo cual frustraba todos nuestros intentos de sacar a Gentech a la luz. La confrontación fue inevitable. Nos reunimos bajo el pretexto de planificar nuestros siguientes pasos, pero la verdadera idea era enfrentarnos a nuestro traidor. La tensión en el aire era palpable cuando revelamos lo que sabíamos. Al principio, hubo negaciones, un intento desesperado de sembrar dudas en nuestras mentes, pero las pruebas eran irrefutables. Lo que siguió fue un torbellino de emociones. El traidor intentó justificar sus acciones, hablando de miedo, de la presión insoportable de fuerzas que no podíamos imaginar, y de ofertas que prometían seguridad y estabilidad. Pero sus palabras sonaban vacías frente a la magnitud de su traición. La confrontación escaló rápidamente, desembocando en un enfrentamiento físico que ninguno de nosotros deseaba, pero que era imposible de evitar. En el caos, el traidor logró escapar, dejando tras de sí un rastro de dudas y preguntas sin respuesta. Nosotros, una vez unidos por un propósito común, nos encontramos fracturados, cuestionando no solo a aquellos a nuestro alrededor, sino también nuestras propias decisiones y motivaciones. La traición nos obligó a reevaluar nuestra estrategia y a reforzar nuestras defensas, tanto físicas como emocionales. La batalla contra Gentech no había terminado, pero nuestra capacidad de lucha había mermado considerablemente. La empresa desapareció del mapa. Sabíamos que su alcance actual era mucho menor, pero seguramente se estaban reorganizando para volver a su posición de poder anterior. Aunque el golpe que le habíamos asestado había retrasado sus proyectos, estaba seguro de que tarde o temprano volverían. Sin embargo, nosotros poco más podíamos hacer ahora. Conscientes de que nos enfrentábamos a una amenaza que ahora actuaría en la sombra, decidimos actuar rápidamente para prevenir el ataque. Nuestro plan era audaz: en lugar de huir, prepararíamos una emboscada para nuestros posibles perseguidores, utilizando el elemento sorpresa a nuestro favor. Sabíamos que la confrontación era inevitable, y preferíamos hacerla en nuestro terreno y en nuestros términos. La preparación fue frenética. Aseguramos el perímetro, establecimos trampas no letales diseñadas para incapacitar, y nos posicionamos en lugares estratégicos. Marco se encargó de la vigilancia electrónica, utilizando cámaras de seguridad y drones para monitorear los alrededores. Elena y yo, armados solo con dispositivos de defensa personal, esperábamos en la oscuridad. Algunos agentes aliados estaban en el perímetro de nuestro refugio para darnos cobertura. La tensión iba creciendo con cada minuto que pasaba. La noche cayó como un manto, y con ella llegó el silencio, un preludio seguro de la violencia que estaba por desatarse. Los primeros signos del asalto llegaron no como el estruendo de un ataque frontal, sino como sombras deslizándose a través de la oscuridad, intentando infiltrarse sin ser detectadas. Sin embargo, estábamos preparados. A la señal de Marco, activamos las trampas, sumiendo a nuestros atacantes en la confusión. Lo que siguió fue un caos. Los asaltantes, sorprendidos por nuestra preparación, intentaron reagruparse, pero ya habíamos ganado la ventaja inicial. Con cada movimiento monitorizado por Marco y comunicado a través de nuestros auriculares, logramos neutralizar a los intrusos uno por uno, utilizando tácticas de distracción y desorientación para evitar un enfrentamiento directo. Sin embargo, en el clímax de la batalla, un grupo logró penetrar nuestras defensas, forzándonos a un enfrentamiento directo. La lucha fue intensa y desesperada, una prueba de nuestra determinación y de hasta dónde estábamos dispuestos a llegar para proteger nuestra causa. A pesar de la superioridad numérica de nuestros enemigos, nuestra preparación y el conocimiento del terreno nos dieron una ventaja crítica. Al final, exhaustos pero victoriosos, nos encontramos de pie entre los restos de nuestra emboscada. Los intrusos capturados yacían incapacitados, esperando ser entregados a las autoridades. La noche más oscura había pasado, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Sabíamos que esta confrontación era solo una batalla más en una guerra que continuaría, una lucha sin fin contra las fuerzas dispuestas a cruzar cualquier línea moral en su búsqueda de poder y conocimiento. Mirándonos a los ojos, Elena,
Marco y yo comprendimos que, a pesar de los desafíos y peligros, nuestra determinación permanecía inquebrantable. Unidos por una causa justa, estábamos dispuestos a enfrentarnos a cualquier maldad que se interpusiera en nuestro camino. La noche oscura había revelado no solo la profundidad de la maldad a la que nos enfrentábamos, sino también la fuerza de nuestra resolución para combatirla. Después de la tensa victoria de aquella noche, nos dimos cuenta de que nuestra lucha había alcanzado un punto de inflexión. Después de pensarlo y hablarlo entre nosotros decidimos que era el momento de hablar con la organización para buscar ayuda en gobiernos o agencias gubernamentales. Ya que lo que había en juego era más grande y poderoso que lo que nosotros podíamos manejar. La organización, estando de acuerdo y sabiendo que en Gentech había gente muy poderosa que podía aniquilarnos a todos, decidió llamar a conocidos y amigos en puestos de poder. Por fin, conseguimos una entrevista con alguien del gobierno y su gabinete. Llevando algunas pruebas que operaban en nuestro poder llegamos al edificio donde iba a producirse la reunión. Nosotros estábamos muy nerviosos ya que no sabíamos qué pensarían de lo que les íbamos a mostrar. Al principio no creían lo que les contábamos, pero decidieron estudiar las pruebas y concertar otra reunión para más adelante. Salimos de la reunión peor que habíamos llegado. Con la sensación de que nuestras experiencias parecían de ciencia ficción y eran difíciles de creer. La sorpresa llegó en los días siguientes. Cuando nos llamaron antes de lo previsto. No solo los habíamos convencido, sino que veían la amenaza peor de lo que habían imaginado en sus peores pesadillas. Ahora que por fin teníamos ayuda gubernamental, empezamos a sentirnos más seguros. Nos pidieron que lleváramos todas las pruebas que habíamos recopilado. Ya que, como nos argumentaron era más difícil que entraran en sus instalaciones ningún esbirro de gentes debido a sus fuertes medidas de seguridad, aparte de cámaras acorazadas difíciles de encontrar. En los días siguientes llevamos todas las pruebas, vídeos, fotos y todo sobre los ensayos que encontramos en los laboratorios de Gentech. No sin antes hacer copia de todo. Ya que no nos fiamos de que algún miembro no pudiera estar de acuerdo o incluso formar parte de Gentech, ya que esta gente estaba sobre todo en los estamentos más poderosos y no queríamos que pudieran volver a sabotear todo nuestro trabajo. Los días que siguieron fueron frenéticos. Sin tiempo para nada que no fuera explicar y estudiar la mejor manera de parar a todas las compañías que tuvieran entre manos estudios o ensayos similares. Acabamos agotados, pero por fin parecía que nuestro esfuerzo empezaba a dar frutos. Se empezó a estudiar cómo cambiar normas legislativas y a regular más estrictamente la investigación genética para el beneficio de empresas e individuos sin escrúpulos. Así como el uso de animales para los mismos fines. Poco a poco los textos iban tomando forma. Y lo más importante, cada vez nos sentíamos mejor. Ya que ahora estamos respaldados por especialistas en campos como la genética, la medicina, y sobre todo con legisladores. Pero además sabíamos que estábamos protegidos por agentes de seguridad que velaban por nuestro bienestar. Ahora no teníamos que ir con miedo, siempre mirando a todos lados sin saber si en la siguiente esquina podrían estar esperándonos para silenciarnos. Poco a poco volvíamos a hacer la vida de antes de embarcarnos en esta aventura. Pero había cambiado nuestra forma de ver la vida. Ya no éramos tan ingenuos y preferíamos estar siempre atentos a lo que pudiera ocurrir a nuestro alrededor. Finalmente, nos llamaron para una nueva reunión. Se nos pidió que firmáramos acuerdos de confidencialidad a fin de mantener en secreto todo lo que habíamos visto en Gentech. De las razones que nos expusieron, la más importante era para no crear pánico entre la población, que no estaba preparada para esta clase de noticias y puede crear confusión y malos entendidos. Llevar a la población al miedo en estado puro era un peligro. Elena, Marco y yo nos sentamos a hablar de la propuesta que habíamos recibido. Después de deliberar por un rato, decidimos que lo mejor era aceptar. Pero no sin antes poner alguna condición para asegurar nuestro bienestar. Ya que nuestro miedo era que cuando acabara la colaboración, el peligro hacia nosotros volviera. Sabíamos que miembros poderosos de Gentech seguían en libertad y no sabíamos de lo que serían capaces. Con estas ideas en mente convocamos otra reunión, esta vez con las ideas más claras sobre lo que queríamos para nosotros y nuestros seres queridos. Lo primero que pedimos fue, que nos cambiaran de identidad, sin dejar rastro de nuestras existencias anteriores.
Queríamos también lo mismo para nuestra familia y aquellos seres queridos que pudieran correr algún riesgo por parte de aquellos que querían hacernos pagar por haber sacado a la luz un trabajo de años y un esfuerzo intelectual y material, aunque fuera una abominación de trabajo. También nos tenían que trasladar a algún lugar lejano y seguro, donde los tentáculos de estas personas tan ambiciosas no pudieran llegar. Nos dijeron que tenían que deliberar y llegar a una conclusión, ya que algunos de ellos creían que exagerábamos, les parecían demasiado nuestras exigencias. No sabían lo equivocados que estaban. Días después de esa reunión, cuando íbamos a llegar a nuestro refugio, ocurrió. Cerca ya de él, en una zona que estaba peor iluminada, nos esperaban unos mercenarios con orden de hacernos desaparecer sin dejar rastro, pero no sin antes intentar sacarnos donde estaban las pruebas que ellos creían en nuestro poder. Como aún teníamos protección, pudimos salir indemnes gracias a nuestros escoltas, unos militares grandes como armarios preparados para la lucha cuerpo a cuerpo y todo lo que fuera necesario en el campo de batalla. Con esta situación, informaron a sus superiores que estaba claro que no estábamos a salvo ya que lo que habíamos descubierto y las medidas tomadas por el gobierno había dejado a mucha gente sin trabajo, y sobre todo, a gente sin escrúpulos, sin una vía de sacar dinero a costa del sufrimiento de esas pobres criaturas. Con el informe del último ataque se dieron cuenta de que realmente esta gente seguía detrás de nosotros sin importarles lo más mínimo las consecuencias, por lo que era necesario que nos pusieran a salvo. Prepararon con detalle todo lo necesario para que dejáramos de existir. Pero a alguno de ellos se le ocurrió una idea brillante. Lo mejor era simular un accidente en el cual falleciéramos los tres. Nos pareció lo mejor ya que con ello la amenaza sobre nuestros seres queridos desaparecería. Los días siguientes nos fueron preparando para el accidente, para hacerlo creíble, con detalle. Por supuesto nuestras familias no estaban al corriente de todo lo que se estaba preparando, era mejor mantenerlas al margen. El día que el accidente iba a ocurrir, todo estaba preparado, nos montamos en un coche que nos llevaría al aeropuerto. Pero nunca llegó, en un terreno lleno de curvas y terraplenes, y el coche se salió de la carretera, cayendo entre piedras y árboles, para al final incendiarse con todos sus ocupantes dentro. Los cuerpos quedaron irreconocibles, algunas partes de ellos se habían integrado a la naturaleza y ahora formaban parte del paisaje. La despedida fue amarga, sin poder contactar con nadie para no desvelar la verdad. Todo pareció salir bien y desde entonces vivimos en armonía y tranquilidad. En este lugar lejos de los peligros a los que nos enfrentamos. Sabiendo que sigue habiendo copias de aquello que descubrimos. Y deseando que nunca tengamos que hacer uso de ellas. Al final, las leyes para la bioética, el buen uso de la biología y la ciencia son algo implantando de forma general en nuestras sociedades. Aunque, para que no haya más empresas como Gentech, gracias a nuestro descubrimiento, sabíamos que había que seguir vigilantes. Gracias a nuestro valor para sacarlo a la luz, el mundo será un poco mejor. Aunque sabemos que siempre habrá gente sin escrúpulos, que solo le interesará su bienestar sin importar el sufrimiento de los demás, pero tenemos la esperanza de que siempre encontrarán a gente que esté dispuesta a pararles los pies. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.